En el principio existía el caos, el vacío primordial, después se formaron las potencias elementales, Gea, la tierra y Eros, el amor. Caos engendró a Erebos, tinieblas y a Nix, la noche, y estos tuvieron dos hijas, Éter, la luminosidad, y Hémera, el día. Gea engendró por sí misma a Urano, el cielo, a las ninfas, montañas y a Ponto, el orden marino. Luego, se unió a Urano y nacieron 6 titanes. Océano, titán de las aguas. Crío, personificación de rebaños. Hiperión, titán de la observación. Jápeto, titán de la mortalidad y vida de la raza humana. Cronos, titán y fuerza divina, y tiene una hoz capaz de matar dioses. Y también tuvieron 6 titánides. Tea, diosa de la vista. Rea, diosa de la fertilidad. Temis, diosa de la justicia. Mnemosine, diosa de la memoria y conocimiento. Febes, diosa de la profecía. Tetis, diosa ninfa del mar. Gea y Urano también formaron a los cíclopes, razas gigantes de un solo ojo. A los hecatonquiros, seres gigantes y violentos de 100 brazos y 50 cabezas. Pero Urano, el cielo, odiaba a sus hijos, y los mantenía ocultos en el seno de la madre tierra, causándole gran sufrimiento. Gea deseaba vengarse, así que liberó a sus hijos y les pidió ayuda para matarlo. Ninguno accedió, excepto Crono, a quien Gea le fabricó una hoz. Cuando Urano envolvió a Gea en la noche, Crono lo castró y arrojó sus órganos detrás de él. La sangre cayó sobre la tierra y la fecundó, formando a las Erineas, las ninfas de los fresnos y los gigantes. Crono castró a su padre, Urano, con una hoz que le había hecho Gea. Los órganos reproductivos de Urano cayeron al mar. Al contacto y roce con estos, el mar formó espuma y se engendró a Afrodita, diosa del amor y la sensualidad, quien emergió en un cuerpo de mujer adulta, poseedora de una belleza sin par. Con el soplo del viento, los céfiros, Afrodita fue llevada sobre una concha marina hasta 2 paradas. La primera, Citera, y la segunda, la orilla de Chipre. Una vez en Chipre, Afrodita fue recibida por las estaciones, llamadas las horas, quienes la condujeron a la llamada estancia de los inmortales. Afrodita podía provocar tanto a dioses como a hombres mortales para que realizaran actos ilícitos con su belleza y les susurraba cosas dulces al oído. Además, Afrodita fue honrada como protectora de aquellos que navegaban el océano y, lo que resulta menos sorprendente, de las cortesanas y prostitutas. Afrodita era asociada con el planeta más brillante, Venus, y esto siempre era una ayuda náutica. Podría ser una conexión con los marineros de la antigüedad. Representador del planeta Saturno. Después de castrar a su padre, Cronos no demoró en convertirse en un gobernante como Urano. Tomó por esposa a su hermana, Rea, y procrearon a las primeras generaciones de los dioses. Hera, diosa protectora del matrimonio. Deméter, diosa de la agricultura. Hestia, diosa del hogar y la unidad familiar. Poseidón, dios del mar, de los ríos, creador de tormentas e inundaciones y portador de terremotos y destrucción. Hades, dios del inframundo y soberano del destino final de las almas en pena. Cronos, con miedo por lo que le hizo a su padre, temía a que sus hijos se rebelaran contra él, así que lo devoraba tan pronto como nacían. Pero el último nacido, Zeus, escapa de este triste destino de ser devorado, gracias a su madre Rea, que huyó a Creta para dar a luz. Rea reemplazó a Zeus con una piedra envuelta, engañando a Cronos. Confía el niño a una comunidad, que vive en Creta, la isla más grande de Grecia. Diversas versiones de esta historia. Zeus fue criado por Gea, madre tierra. Otros dicen que fue por una cabra llamada Almatea, que en el horóscopo representa a Capricornio, o por una ninfa llamada Adamantea. Unos años más tarde, Zeus, crecido, cree que ha llegado el momento de liberar a sus hermanos y hermanas y vengarse de su padre. Visita a su prima Metis, hija de Océano y Tetis, diosa de la sabiduría y pensamientos. La diosa le aconseja que entre al servicio de su padre como sirviente. Un día, mientras bebe, Zeus le da un buen trago de brebaje en lugar de vino. Cronos comienza a vomitar la famosa piedra y a sus hijos entregados. Inmediatamente se rebelan contra su padre. Estalla la guerra. Cronos pide ayuda a los otros titanes. Los titanes lucharon desde el monte Otris, y los dioses desde el monte Olimpo. Pero tras 10 años de lucha continua, la guerra no daba la victoria a ninguno de los bandos. Fue entonces cuando Gea profetizó la victoria a Zeus, si éste conseguía tener de su parte a aquellos que Cronos había encerrado por miedo a que lo detronaran, Cíclopes y Hecatónquiros. Zeus liberó primero a los Hecatónquiros, a los que le dio un néctar para que recuperasen fuerzas. 7 de los titanes se mantuvieron neutros y no participaron en la batalla, Océano y las 6 titanides. Más tarde liberó a los Cíclopes, los cuales le dieron el poder del rayo como agradecimiento a Zeus. A Hades le dieron un casco y a Poseidón un tridente. Zeus y los demás dioses olímpicos ganaron la guerra. Consiguieron encerrar a los titanes en el Tártaro y los Hecatónquiros se convirtieron en sus vigilantes. Atlas, hijo del titán Jápeto, fue condenado y castigado por Zeus a cargar con el peso de la tierra sobre su espalda. Ese fue su castigo por conspirar y participar en la guerra con su padre. Al final de la batalla, Zeus se dividió el gobierno del mundo con sus hermanos. Poseidón heredó los mares, Hades el inframundo y Zeus los cielos, además de considerarse como líder supremo del Olimpo. El mito de las 9 musas se cuenta que las musas fueron engendradas por Mnemosine y Zeus. Mnemosine, hija de Gea y Urano,
Es la personificación de la memoria y señora de las colinas de Eleuter. Durante 9 noches seguidas, Zeus subió al lecho sagrado de Mnemosine para unirse a ella. De estas 9 noches se engendraron 9 musas, protectoras e inspiradoras de las artes. Las 9 musas son: Clio, musa que introdujo el alfabeto a Grecia, considerada musa de la historia. Eutepe, se dice que inventó la flauta doble, fue adorada como la musa de la música. Talía, musa humorística, siempre trae una máscara, musa de la comedia y la poesía. Melpómene, siempre está meditando y con el ceño serio, musa de la poesía sacra. Terpsícore, considerada la musa de la danza y la poesía coral. Erato, el amor era el móvil de esta musa, por eso estaba dedicada a la poesía amorosa. Polimnia, talento con las palabras. Urania, la más sabia de todas, se rige por la razón, musa de la poesía didáctica y la astronomía. Calíope, bella voz, se le consideró la musa de la elocuencia y la poesía épica. El origen de la representación de las musas se sitúa en la antigua Grecia. Aunque su iconografía se define completamente en el periodo helenístico, existen multitud de ejemplos anteriores. Es muy común encontrar a estas divinidades en la cerámica, apareciendo solas, en grupo o acompañadas de otros dioses. Uno de los modelos que destacó fue la representación de las musas en el Parnaso acompañadas de Apolo. La elección de este dios como acompañante de las musas está plenamente fundamentada. Por un lado, dentro de sus múltiples facetas, Apolo ejerce de protector del pensamiento y de las artes, y por lo tanto es el encargado de presidir el coro de las musas. Es común también ver a las musas bailando alrededor de la fuente Hipocrene, apareciendo en un segundo plano representativo Pegaso, el unicornio alado que creó la fuente al golpear la roca con sus cascos. Algunos autores apuntan a que este modelo representativo tiene su precedente en la apoteosis de Homero del II a.C. que se encuentra en el British Museum. Contrariamente, estas divinidades han continuado representándose hasta nuestros días, revisándose, reinventándose y adaptándose a los diferentes movimientos o técnicas pictóricas. Picasso y muchos otros plasmaron a estas divinidades inspiradoras en sus obras. A lo largo del artículo hemos podido comprobar la relevancia que han tenido las musas en las diferentes disciplinas artísticas, hecho que no debe sorprendernos ya que la palabra museo proviene del término griego museion, el cual significa templo y lugar dedicado a las musas. Medusa era la tercera y única mortal de las gorgonas, 3 despiadados seres femeninos nacidos de las deidades marinas. Sus hermanas eran Esteno, la poderosa, y Euríale, la que surge lejos. Cuenta la leyenda que Medusa era una mujer mortal, hermosa y tentadora. Medusa era una sacerdotisa y guardiana del templo de Atenea. Tanta era su belleza que Poseidón, dios del mar, queda prendado de ella y no descansa hasta conseguir satisfacer su deseo. Contra su voluntad viola a la muchacha, en el templo de Atenea. Atenea, diosa de la pureza, ofendida por tal actos en el templo sagrado, castiga a Medusa convirtiéndola en un monstruo con cabello de serpientes que al mirarla a alguien los transformaba en estatuas de piedra. Atenea, viendo que su castigo no había sido lo que ella esperaba, envió a Perseo el semidios a que cortara la cabeza de Medusa. Perseo viajó hasta la guarida de Medusa, a la que encontró dormida. Este, muy inteligentemente, usó el escudo de la diosa a modo de espejo, para que Medusa se reflejara en él y de este modo pudiera vencerla y entregarla a la diosa. De un golpe le cortó la cabeza y escapó de las otras gorgonas. Medusa estaba embarazada de Poseidón y de su sangre derramada nació Pegaso, un caballo místico alado. Hace 20 años atrás, un oráculo había revelado a Acricio, rey de Argos, que moriría por culpa de su nieto. Al conocer esta profecía, encerró a su hija Danae en una torre y no dejó que se casase para evitar que tuviese hijos. Pero Zeus, como la quería, se transformó en lluvia de oro para entrar en la torre. También se dice que Zeus habría sobornado a los guardianes con oro. Danae, la hija de Acricio, se quedó embarazada y su padre la abandonó en el mar junto con el bebé. Fueron salvados por un pescador y entregados a los sacerdotes en el templo de Atenea para que los cuidasen. Este bebé era Perseo y, ahora, volvemos a la actualidad. Al llegar la noche se detuvo para descansar en Mauritania, donde vivía y reinaba un gigante llamado Atlas. Perseo se acercó a él, le pidió quedarse a descansar y le dijo que era hijo de Zeus. Pero Atlas recordó una predicción que le había hecho un oráculo que decía que sería vencido por un hijo de Zeus. En lugar de ofrecer hospitalidad a Perseo, lo amenazó. Perseo no se veía con fuerzas para luchar contra el gigante, así que sacó la cabeza de Medusa y convirtió a Atlas en piedra, en el monte que lleva su nombre. Al día siguiente salió de allí, pero vio a Andrómeda, una muchacha que estaba a punto de morir, y le preguntó qué le pasaba, que por qué estaba allí atada. Perseo le pidió a sus padres, Cefeo y Casiopea, la mano de Andrómeda, y estos aceptaron si salvaba a su hija del monstruo marino que la iba a devorar. Llamado Cetus, Perseo se lanzó hacia la criatura cortándole la cabeza y luego convirtiéndolo en piedra con la cabeza de Medusa, y así liberó a Andrómeda. Al poco tiempo prepararon la boda, pero Fineo, tío de Andrómeda, provocó una lucha en mitad del casamiento pues había sido amante de Andrómeda. Perseo transformó a todos en piedra. Luego, Perseo devolvió la cabeza de Medusa a la diosa Atenea y volvió a su tierra. Su abuelo, que quería reconciliarse con él,
pedirle perdón y felicitarle, organiza unos juegos en honor de su nieto, pero cuando Perseo lanzó el disco en una de las pruebas tuvo la mala suerte de darle a su abuelo Acrisio, matándolo y cumpliéndose así la profecía. Debido a esta muerte accidental, Perseo no quiso seguir gobernando en Argos, su legítimo reino. Su tío segundo Megapentes, primo de Danae, era rey de Tirinto, así que intercambiaron el reino. Perseo se convirtió así en rey de Tirinto y Megapentes de Argos. Prometeo era un titán hijo de Jápeto y hermano de Epimeteo y Atlas. Tras la titanomaquia, la guerra que enfrentó a dioses y titanes, Zeus quiso poblar con seres vivos el mundo, encargó esta tarea a Prometeo. Prometeo utilizó barro para crear a unos seres más delicados, los hombres. El titán les concedió una gran inteligencia y habilidades extraordinarias tal como construir herramientas o domesticar animales. Pero para el titán no era suficiente. En un momento de imprudencia, y quién sabe si deseando el bien de la humanidad o queriendo fastidiar a los dioses, Prometeo robó una chispa del carro de Helios, dios del sol, y se la entregó a los hombres para que pudieran usar el fuego a placer. El fuego era considerado un elemento sagrado para los habitantes del Olimpo. A Zeus no le gustó nada que Prometeo le hubiera desafiado, por lo que entró en cólera contra el titán, tal vez por el miedo a que los hombres se hicieran demasiado poderosos y usurparan su lugar. Como venganza, Zeus ordenó a Hefesto que creara a la primera mujer, Pandora, y se la ofreció a Prometeo como esposa, pero este la rechazó temiendo que fuera una trampa. Entonces Zeus hizo lo mismo con Epimeteo, que se enamoró de la joven y aceptó casarse con ella. En la boda, Pandora recibió como regalo una caja que no debía abrir nunca, pero la mujer no pudo resistir la curiosidad y miró dentro del regalo. Al abrir la caja, Pandora liberó todos los males existentes: vejez, tristeza, hambre, locura, enfermedad, crimen, que desde entonces acecharían a los hombres. De forma indirecta, Zeus había castigado a Prometeo haciendo daño a aquello que más amaba, la humanidad. El mito podría haber terminado ahí, pero Prometeo no era de los que se rendían fácilmente. Se le encargó idear un sacrificio con el que los hombres pudieran adorar a los dioses del Olimpo, y el titán sacrificó 2 bueyes, pensando que así se quedaba con las partes más apetecibles de los animales, cayendo en la trampa de Prometeo y permitiendo a los hombres quedarse con la carne de los sacrificios. El engaño tuvo para Prometeo un coste muy alto. Zeus ordenó a Hefesto que encadenara al titán en el Cáucaso con unas cadenas irrompibles y mandó a un águila para que devorara sus entrañas eternamente. Como el titán era inmortal y el águila no podía matarlo, la carne de Prometeo se regeneraba y el ave volvía para seguir comiendo. La angustia de Prometeo terminó cuando Hércules, conmovido por el sufrimiento del titán, mató al águila de un flechazo y lo liberó. Se dice que la ninfa Eco se enamoró profundamente de un joven algo presumido y fanfarrón llamado Narciso, que era hijo de la ninfa Liríope y estaba preocupada por su hijo, ya que su actitud hacia sus pretendientes era altiva y egoísta. La respuesta del vidente Tirceyas fue: Narciso vivirá mientras nunca se conociera a sí mismo. Eco había irritado a la diosa Hera porque ayudaba a Zeus a ocultar sus infidelidades, y Hera la condenó a no poder hablar y solo poder repetir las últimas palabras de aquellos que le dijeran. Un día Narciso caminaba por el bosque, y la ninfa Eco estaba escondida. Cuando Narciso pasó por donde estaba la chica, escuchó un murmullo y preguntó: ¿Hay alguien aquí? Eco respondió: aquí. Así estuvieron hablando, en un diálogo imposible por el castigo que sufría Eco. Al no poder verla, Narciso finalmente le gritó: Ven. Después de decirla, salió de su escondite para satisfacer la petición de Narciso. Sin embargo, de forma cruel, él se negó a aceptar su amor, por lo que la ninfa, desolada, huyó rápidamente. Destrozada por la tristeza, se confinó en una cueva y allí su vida se fue apagando hasta que lo único que permaneció fue su voz, que seguía repitiendo lo último que las personas decían. No solo sufrió Eco, el mal que sufrió Narciso estaba relacionado con su belleza, que era tal que terminó por afectarle a él mismo. Narciso había sido advertido de que jamás debía ver su propio rostro. Sin embargo, en una de sus excursiones, se vio reflejado en el agua. Se fascinó tanto por la belleza de su propio reflejo, pero también fue incapaz de dejar de mirarlo. Finalmente Narciso se suicidó, porque no podía poseer lo que ahora más deseaba, a él mismo. Murió ahogado después de lanzarse al agua. Donde su cuerpo yació, creció una flor que llevaría su nombre, un narciso. Aquí hemos narrado la versión del mito que contó Ovidio en su famosa obra, La Metamorfosis, pero tiene muchas variaciones. Por ejemplo, una de la versión helenítica cuenta que otra muchacha, que también fue rechazada por Narciso, rezó a la diosa Nemesi para que lo castigara por su vanidad. En otras cuenta que Narciso resulta atormentado en el inframundo contemplando un reflejo que no corresponde a su amor. Pero las narraciones de este mito no solo se limitan al periodo clásico. En el romanticismo se remontó la creación artística. Algunos artistas, como el inglés John William Waterhouse, tuvieron interés por la mitología. Podría decirse que es uno de los artistas que mejor ha representado los mitos griegos. También Caravaggio pintó a Narciso reflejado en el agua. Narciso era tan bello que actuó de forma egoísta, destrozando el corazón de una persona que realmente le amaba. Eco
pero también su propia vida que terminó en el momento en el que la locura le invadió completamente. De este mito, procede la palabra narcisismo, que se refiere a quienes cuidan su adorno y compostura, o se consideran hermosa de sí misma. Una persona enferma mental en la cual tiene un aire de superioridad. Como apunta la RAE, hay personas que a causa de su egoísmo y su amor propio llegan a destruirse. En el mito de Tetis, siempre es descrita como la esposa de Océano, ya se refiere al Titán, por el río que circunda el mundo. En la mitología griega, Tetis representa a la fertilidad marina, aunque no hay registros. Zeus se había enamorado de Tetis la Nereida, consultando el oráculo. Como costumbre griega, Zeus se entera que Tetis iba a tener un hijo que iba a eclipsar a su padre. Zeus, creyéndose el posible padre del niño, dejó de cortejar a Tetis y la hizo casar con uno de los más grandes combatientes griego, el gran Peleo, rey de Fitias, y favorito de los dioses. Era un hombre afortunado. Primero tuvo que ganarse a Tetis usando sus propios recursos, cosa nada fácil, ya que la ninfa tenía la habilidad de cambiar su forma a gran velocidad, como todos los dioses. Peleo visitó a su futura esposa en la costa rocosa de Tracia, donde ella yacía dormida en una cueva. Después de haber sido rechazado varias veces, Peleo trató de forzarla, pero Tetis se convirtió primero en un ave, luego en un tronco de árbol y finalmente en una tigresa. Finalmente, Tetis se rindió y Peleo pudo retosar con ella. De esta relación nacería Aquiles, que más tarde se convertiría en el gran héroe de la guerra de Troya. Todo comienza con la boda de Peleo y Tetis. Ambos celebran la boda invitando al banquete a todos los dioses, excepto a la diosa de la discordia, Eris, la cual, muy molesta y en venganza por no haber sido invitada, decide arruinar la alegría de la fiesta mandando una manzana de oro en la cual había un mensaje para la más bella entre la diosa. Todas las diosas, al ver la manzana, empezaron a pelearse por ella. Al no ponerse de acuerdo, pidieron a Zeus que decidiera cuál de ellas era la más hermosa. Zeus no podía ser juez, era su esposa y sus hijas Afrodita y Atenea. Era toda una decisión la que debía tomar, de modo que le pasó la tarea a Herme. Tampoco quería ser quien decidiera tal cosa. Las diosas, ante París, no dejaron de hacer gala de su poder de seducción y se pusieron a sobornar al futuro príncipe troyano, el cual él tenía en sus manos la delicada decisión. Hera le ofreció reinar sobre Asia y Europa. Atenea le prometió habilidad militar y fama, y Afrodita le propuso que le entregaría a Helena, la mujer más bella del Egeo, deseada y pretendida por todos los reyes, príncipe y héroes. París, probablemente cansado del pastoreo de oveja, eligió sin dudarlo la oferta de Afrodita. La decisión despertó la ira de las otras diosas, que le juraron calladamente rencor eterno. Poco tiempo después, París, reconocido ya como príncipe, embarcó hacia Grecia. Su destino final fue Esparta. El mito de Afrodita y Ares es uno de los más interesantes de la mitología griega. Afrodita era la diosa de la belleza, del amor y sexualidad. Había nacido del mar y su belleza era superior a la de cualquier criatura. Todos los que la veían, dioses y mortales, quedaban prendados de su hermosura. En parte, por eso era muy vanidosa. Cuando Hefesto nació, su propia madre, Hera, se molestó con su fealdad y lo expulsó del Olimpo. Hefesto era cojo y jorobado, tenía un aspecto descuidado y desagradable. Ante el rechazo que recibió de su propia madre, decidió vengarse. Construyó un trono mágico, y mediante engaños consiguió que Hera se sentara allí. Al hacerlo, ella quedó atrapada sin poder moverse. Ante las súplicas de Hera, Hefesto puso una sola condición para liberarla: que los dioses le dieran a Afrodita como esposa. Zeus le concedió el deseo. A la diosa Afrodita no le hizo gracia la situación. Detestaba a Hefesto porque no era hermoso como ella. Diseñaba para ella hermosas joyas en su taller. Sin embargo, ella no tenía ningún interés en el dios del fuego. Hefesto trataba sin descanso de ganarse el afecto y corazón de Afrodita. Por el contrario, cada vez que podía, le era infiel con otros dioses, e incluso con mortales, sin que su esposo se diera cuenta. Ares, dios de la guerra, también era hijo de Hera y Zeus y hermano de Hefesto. A diferencia de Hefesto, tenía una figura muy hermosa. También tenía debilidad por las diosas y las mujeres. Nunca se tomaba la molestia de conquistarlas, sino que simplemente las hacía suyas. Cuando el dios de la guerra se encontró con la diosa Afrodita, se enamoró perdidamente. A diferencia de lo que hacía con sus otras amantes, decidió cortejarla. La llenaba de regalos y halagos para ganar su amor. Los dos pasaban mucho tiempo juntos, hasta que Afrodita le correspondió plenamente. Hefesto, su esposo, pasaba todas las noches en su taller de forja. Los dos amantes aprovechaban esta situación para amarse hasta el amanecer. A Ares siempre le acompañaba un joven llamado Alectrión. Él se quedaba vigilando la puerta. Su misión era avisarles en qué momento aparecía Helios, el sol, en el horizonte. Helios todo lo veía y ellos debían mantener su romance en secreto. Para los griegos, cualquier dios o diosa podía tener todo tipo de aventuras amorosas con quien quisiera. Lo que no estaba permitido era tener un solo amante y mantenerlo formal. La relación que sostenían Afrodita y Ares era precisamente eso. Incluso, Hefesto sabía de los encuentros de su esposa con otros, y nunca le preocuparon por qué. Siendo como era Afrodita la diosa del deseo, lo tomaba como parte de su quehacer divino. Todo andaba bien, hasta que un día, Alectrión
cansado de la rutina diaria, se quedó dormido mientras vigilaba. Por eso no pudo avisar que Helios ya estaba ahí. Este vio a los amantes entre las mismas sábanas en las que Afrodita dormía con Hefesto. Lleno de indignación, buscó al dios del fuego y se lo contó todo. Hefesto se sintió herido en lo más profundo de su corazón. Como era costumbre, solo pensó en vengarse. Para hacerlo, diseñó una fabulosa red de hilos de oro. Eran tan finos que no se veían, pero al mismo tiempo eran extremadamente resistentes. Valiéndose de artimañas, dejó la red de hilos de oro sobre la cama. Luego le dijo a Afrodita que se iría de viaje. Ares, que siempre estaba al tanto de lo que hacía Hefesto, aprovechó la ocasión para ir inmediatamente a ver a Afrodita. Cuando se estaban amando, la red de hilos de oro cayó sobre ellos y los atrapó. De inmediato, Hefesto se hizo presente y convocó a todos los dioses para humillarles y dejar patente la traición de su esposa. Estos se rieron tanto de la situación, que su carcajada pareció eterna. Se desconoce quién pasó más vergüenza, si los amantes descubiertos o el marido engañado. Se armó un gran escándalo, Hefesto exigiendo la devolución de la dote, los dioses carcajeándose y más de uno, deseando ocupar el lugar de Ares. Finalmente, los amantes fueron liberados y ambos prometieron que no volverían a repetir la experiencia. Los dos huyeron tan pronto como levantó la red. Ares se ocultó durante un tiempo en Tracia y Afrodita se marchó a Chipre. Pero, por desgracia del marido, los amantes no se esforzaron mucho por mantener su promesa. La relación de Ares y Afrodita se consolidó. De su unión nacieron hijos de carácter belicoso como su padre, Deimos, y Fobos, hermanos gemelos, a quienes se les conoce como la personificación del temor y el horror. Posterior al escándalo, todos los dioses comprendieron que ni el amor ni la guerra son controlables, que la fuerza del deseo es imparable y que no hay leyes que puedan regir los sentimientos.